La historia del hombre está dividida en dispensaciones. Hay 7 dispensaciones. Eso lo enseñan mucho las iglesias bautistas y las iglesias asambleístas, de que hay 7 dispensaciones en que Dios ha tratado con el hombre. En cada dispensación ha tratado con el hombre de una manera diferente. Por ejemplo, hablan de la dispensación de inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. 7. Y ellos enseñan que Dios se ha relacionado con la humanidad en una forma muy diferente en cada una de esas dispensaciones. Pero nosotros ahora vivimos en la dispensación de la gracia, somos objetos de la gracia de Dios. Dios nos está tratando con mucha misericordia, más misericordia de la que manifestó en las dispensaciones anteriores. Estamos viviendo el tiempo de la buena voluntad de Dios, tiempo en que Dios es propicio al hombre, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a salvar, sobre la base de la fe que nosotros depositemos en Cristo Jesús y en su sacrificio redentor. Pues durante esta dispensación que comenzó con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo, un lapso de tiempo aproximadamente de 2000 años, Dios ha estado manifestando su reino. Igual o mejor que lo manifestó en Israel, igual o mejor que lo manifestó en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia, hermanos. Esta dispensación comenzó con la manifestación del Espíritu Santo. Primero, la noche de la resurrección. Segundo, el día del Pentecostés. Muchos creen que la Iglesia de Jesucristo nació el día del Pentecostés. Yo creo que están equivocados. Yo creo que nació la noche de la resurrección, cuando Cristo apareció ante sus discípulos que estaban reunidos a puerta cerrada en un aposento alto en Jerusalén por temor a los judíos. Él no tocó, sino que traspasó paredes, puertas, venía ya en su cuerpo glorificado, había muerto, había resucitado, había ascendido al Padre para entregarle a Él su sangre en propiciación por los pecados de todo el mundo. Y cuando regresó esa tarde, se presentó ante sus discípulos y les dijo: paz a vosotros, como el Padre me envió, así os envío a vosotros. Y empezó a ministrarles. Y la Biblia dice que Él sopló sobre sus discípulos. Este es el soplo de vida. Dios solo sopló sobre el hombre 2 veces. En Génesis, en el capítulo 3, sopló sobre el hombre para impartirle vida física, vida natural. La Biblia dice que cuando Dios sopló sobre aquella masa de barro que Él había formado, creó al hombre y el hombre fue ánima viviente o alma viviente. Ahí recibió vida natural. Comenzó a existir como un ser humano, con todas las características de un verdadero ser humano. Pero en Juan capítulo 20, Dios, ya no el Padre, sino el Hijo, sopla de nuevo sobre el hombre. Y crea en el hombre no la vida natural, sino la vida espiritual. Allí fue el momento exacto en que Dios creó en el hombre lo que llamamos hoy la nueva criatura. ¿Están entendiendo lo que les estoy enseñando? Las iglesias no enseñan esto. Por ejemplo, la iglesia de la cual yo provengo, la iglesia bautista, no le da ninguna importancia a lo que sucedió en la noche de la resurrección, pero para mí es de extremada importancia, porque ahí fue creado el nuevo hombre, ahí fue creada la iglesia, fue el soplo creativo de Dios sobre esa nueva creación que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese tiempo la iglesia empezó a existir.
¿Qué pasó entonces la noche del Pentecostés? Fue algo diferente. Digo, el día del Pentecostés fue algo diferente porque ese día el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, 120 números, la mayoría hombres y algunas mujeres. ¿Y qué sucedió? Fueron bautizados en el Espíritu Santo, recibieron la unción, recibieron el poder para ser testigos de Cristo hasta el fin del mundo. Ese día se activaron en ellos los dones espirituales, hablaron en nuevas lenguas. Y Dios había prometido por medio del profeta Joel y confirmado por medio del apóstol Pedro, de que al derramarse el Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros viejos soñarán sueños, etcétera, etcétera. O sea, con el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, fueron introducidos a un mover sobrenatural, donde se manifestaron los dones del Espíritu Santo. Allí comenzó realmente el avivamiento, porque hermanos, el libro de los Hechos es la descripción de una serie de avivamientos que Dios obró en diferentes lugares, por ejemplo en Jerusalén, y luego en Samaria, y luego en Antioquía, y luego en Éfeso. El avivamiento que comenzó en Jerusalén se extendió a otros lugares, a Samaria, Antioquía, a Éfeso, y de ahí hasta el fin del mundo. El libro de los Hechos nos describe, hermanos amados, la manifestación del reino de Dios en diferentes lugares y en diferentes formas. Por eso es muy importante que leamos, hermanos, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no describe un periodo de transición de la antigua dispensación de la ley a la nueva dispensación de la gracia. No. El libro de los Hechos describe un periodo de tiempo que debe ser el modelo de la iglesia en todos los lugares y en todas las épocas de la historia. Amén, hermanos. El libro de los Hechos describe la historia de la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, la que ha sido llamada la iglesia apostólica o la iglesia primitiva. Cubre un periodo de tiempo de tal vez 30, 35, 40 años. Y durante ese periodo de tiempo el reino de Dios se manifestó en la tierra, en la forma que Dios hubiera deseado que el reino de Dios siguiera manifestándose en todos los siglos, no solo en el primer siglo, sino el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el día de hoy. Tristemente, la iglesia comenzó a comprometerse con el mundo, se alió con el poder político, se convirtió en la iglesia o la religión oficial del Estado romano. La iglesia se paganizó. ¿Y qué sucedió? Que durante el gobierno del emperador Constantino, la iglesia fue reconocida, la iglesia cristiana, la religión cristiana, fue reconocida como la religión oficial del Estado romano. Y de ahí empezó la decadencia. Se fueron infiltrando en la iglesia un montón de creencias contrarias a la palabra de Dios. Yo no traje la lista, pero durante los siguientes siglos, hasta en la época de la Reforma Protestante, que fue en el siglo XV, siglo XVI, empezaron en la Iglesia Católica a surgir un montón de doctrinas. Por ejemplo, la veneración de los santos. ¿Está eso en la Biblia? No. La creencia en la existencia de un lugar llamado el purgatorio, donde los pecadores van a purgar sus pecados con el fin de, eventualmente, en un futuro incierto, poder ser trasladados al cielo. ¿Habla la Biblia del purgatorio? No. Se introdujo la Eucaristía, la celebración de la misa,
Y la misa y la Santa Cena no son la misma cosa, porque la Santa Cena conmemora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿eh? En cambio, la Iglesia Católica dice que la misa no conmemora, sino que repite el sacrificio de Cristo en la cruz. Cada día en miles y miles y miles de iglesias en México y alrededor del mundo vuelven a sacrificar a Cristo Jesús. Así lo creen, así lo enseñan. Que la misa es la repetición del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el cura parte la hostia, y la hostia es el cuerpo de Cristo, la hostia representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Él realmente está sacrificando de nuevo a Jesús, porque ellos creen que en la hostia y en la sangre está en la hostia se convierte en carne y la sangre se convierte en sangre. Y es un sacrificio real, que Cristo es nuevamente sacrificado a cada vez que se celebra la misa. ¿Estará eso en la Biblia? No. Se introdujo el culto a María. Se le empezó a venerar, a adorar, al punto de que hoy María ocupa un lugar más importante en la religión católica que la persona de Jesucristo. ¿Quién es venerado o venerada aquí en México? ¿El Señor Jesús? No, la guadalupana. Se le llama la reina, primero de México, después de las Américas, y así sucesivamente hasta que hoy se le reconoce como la reina del cielo. A María se le llama Madre de Dios. Yo no estoy aquí para criticar la Iglesia Católica, pero ¿tendrá Madre Dios? Si Dios es increado, o sea, Dios no tiene principio, no tiene fin, por lo tanto no puede tener madre. María fue madre ¿de quién? De Jesús en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. O sea, ella fue madre de un hombre, el Hijo del Hombre llamado Jesús, pero no fue madre de el Verbo divino, el Verbo eterno, Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue enviado para tomar un cuerpo humano con el fin de ser el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Y así sucesivamente, hermanos, empezaron a enseñar otras cosas acerca de María que realmente son asombrosas. Por ejemplo, la llaman la mediatrix. Dios dice, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y en cambio María la llaman ¿qué? Mediadora. A Cristo por María, ese es el eslogan de ellos. También dicen que ella es corredentora. Ya no fue Cristo el que pagó el precio de nuestra redención, sino que fue Cristo con la ayuda de María. Por ahí por el año 60 del siglo pasado enseñaron que María ascendió al cielo, cuerpo, alma y espíritu, igual que Jesucristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No. Todos esos dogmas fueron aprobados por el Papa, por ciertos concilios, y son ley en la Iglesia Católica. Usted, para ser católico, apostólico, romano, tiene que creer todos esos dogmas. La Iglesia, ¿qué sucedió con la Iglesia a paso de los años o de los siglos? La Iglesia cristiana cayó en la apostasía, y los pocos creyentes fieles a Dios fueron perseguidos. Habían grupitos. Por ahí se reunían los anabaptistas, otro lugar reunían los hugonotes, en otro lugar, así habían grupitos, pero tenían que reunirse en la clandestinidad. Eran odiados, eran perseguidos. Puede decirse que el reino de Dios casi desapareció de la tierra. O sea, la Iglesia declinó, la Iglesia apostató.
Fue hasta que Dios, por el Espíritu, se le manifestó a Lutero y a los demás reformadores que comenzó el periodo de la restauración, que ha sido paulatina, ha sido lenta y paulatina, pero gracias a Dios que en los últimos 500 años la Iglesia ha empezado a salir de la apostasía. Por ahí en el principio del siglo XVI surgió Lutero, empezó a predicar la gracia divina. Él descubrió en la Biblia que nosotros somos salvos no por obras, sino por fe. Empezó a predicar la justificación por la fe en Cristo Jesús, en abierta oposición a la Iglesia Católica. Él quería reformar la Iglesia Católica, pero ¿qué hizo la Iglesia Católica? Lo juzgó y lo excomulgó, y Lutero salió y fundó una iglesia llamada la Iglesia Luterana, que es tradicionalista, que poco se diferencia de la Iglesia Católica. Pero ese fue el principio de la restauración no solo de la Iglesia, ese fue el principio de la restauración del reino de Dios en la Iglesia hacia el mundo. Amén, hermanos. Surgió Calvino, surgió Zwinglio, surgió Knox, diferentes reformadores, y cada uno aportó algo a la restauración de la Iglesia. Allí nacieron las grandes denominaciones: la Iglesia Episcopal o Anglicana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana. Son las iglesias más tradicionalistas. Y hoy muchas de ellas han caído también en la apostasía y se están aliando con la Iglesia Católica. Se ha formado un movimiento ecuménico que quiere unir la Iglesia protestante y la Iglesia católica. Usted y yo somos, cristianos de corte evangélico, pero yo resentiría que me llamaran protestante. Porque, hermanos, las iglesias llamadas protestantes están retornando a Roma. Se están reuniendo con representantes del papado para ver en qué forma pueden ellos unir fuerzas. Lo único que los detiene es la primacía, el primado del Papa. Las iglesias luteranas, episcopales, se resisten a reconocer al Papa como el vicario de Cristo, el representante de Jesucristo en la tierra. Ellos no aceptan la infalibilidad del Papa. Les estoy dando un pequeño curso de historia eclesiástica, y no era mi intención darla. Yo no tenía la idea de que iba a hablarles de esto esta mañana. Esto surgió cuando paré aquí en el púlpito, hermano. Es que mucho del pueblo de Dios no conoce la historia de la Iglesia, cómo la Iglesia ha pasado por diferentes etapas. Pues como 100 años después de la Reforma, otros hombres descubrieron la palabra de Dios, por ejemplo, el bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia Católica bautizaba a ¿quiénes? A los niños, y todavía los bautiza. La Biblia no enseña el bautismo de los niños. La Biblia dice, por ejemplo, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. ¿Puede un niño creer? ¿Un niño de 1 mes o de 1 año? No tiene uso de la razón. Sería un error bautizar a un niño hasta que llegue al pleno uso de la razón, llegue a la edad de la conciencia, cuando se despiertan sus facultades mentales. Eso sucede más o menos a los 4 y medio, 5 años de edad, depende del niño. Hay niños que son más avispados, otros que son más aletargados, ¿no? Pero más o menos entre los 4 y los 6 años el niño empieza a comprender ciertas verdades espirituales. Por ejemplo, mi hijo Darío, que iba a venir, y se me ha olvidado pedir disculpas porque él no pudo venir a última hora, se le complicó el viaje. Pero él se convirtió a Cristo a los 6 años de edad.
a los 6 años de edad. Fue a escuchar, nosotros llevábamos a nuestros hijos religiosamente a la iglesia, todos los cultos. Y llevábamos una cobijita, ellos estaban atentos en la música, en la danza, pero cuando empezaba la prédica, se dormía. Entonces poníamos la cobijita ahí debajo de las sillas, debajo de las bancas, y ahí se acostaban a dormir. Pero el predicador que predicó esa noche era mexicano, por cierto, y era muy fogoso, y el niño estaba ahí. Cuando llegó a la casa, le dijo a su madre: mamá, ¿puedo yo aceptar a Cristo? Entonces ella lo tomó en sus brazos, en sus piernas, y empezó a hablarle del plan de salvación. Esa noche se arrodillaron junto a la cama y el niño entregó su corazón a Cristo. Desde esa fecha empezó con: ¿cuándo me voy a bautizar? ¿Cuándo me voy a bautizar? Como a los 9, 10 años de edad se bautizó. Porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Salvo. No hay ningún texto en ninguna parte de la Biblia que autorice el bautismo de los niños. O sea, los niños antes de la edad de la conciencia, antes del pleno uso de la razón. Por ejemplo, Pedro el día del Pentecostés dijo estas palabras en Hechos 2:38: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que deben arrepentirse y pueden arrepentirse? Las personas que han llegado al uso de la razón. ¿Tendrá el niño necesidad de arrepentirse si no ha pecado? No ha cometido pecados de los cuales ellos puedan ser responsables. ¿Entienden, mis hermanos? Por eso Cristo dijo: dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es que el niño que muere antes del pleno uso de la razón muere en inocencia, aunque haya hecho sus travesuras, sus malas crianzas, aunque haya cometido algún pecado, pero lo cometió en ignorancia. Y Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Escuchan, mis hermanos? Pero ya cuando el niño tiene uso de la razón, es responsable de su vida y necesita arrepentirse. O sea, el bautismo de los niños no está en la Biblia. Sin embargo, la Iglesia Católica lo ha impuesto como un dogma oficial. La Iglesia Católica enseña que cuando el niño se bautiza, ya es cristiano. Usted es cristiano desde el momento que lo bautizaron con unas gotas de agua y con unas partículas de sal. Allá en la Iglesia Católica, cuando tenía, 8, 10 días o más de vida. Eso es contrario a la palabra de Dios. Por eso algunos de los creyentes en Cristo Jesús, por ahí por el siglo XVII, descubrieron esta verdad en la Biblia y la empezaron a predicar y se formaron las iglesias bautistas, porque la iglesia bautista enfatiza el bautismo en agua por inmersión, sumergen al creyente. Hoy algunos lo hacen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros lo hacen en nombre de Jesús, que es la misma cosa. Yo no me pongo a pelear, la fórmula no importa, lo que importa es el propósito del corazón al ser sumergido en las aguas del bautismo. Después, hermanos, con el paso del tiempo, surgieron otros pensadores cristianos, algunos teólogos, y encontraron otras cosas en la Biblia que habían pasado al olvido, se habían perdido a través de los años. Por ejemplo, descubrieron la enseñanza de la santidad. Juan Wesley, su hermano Carlos, descubrieron y predicaron la santificación. Y surgió la iglesia metodista y sus ramales. De la iglesia metodista salió la iglesia nazarena, salió de la iglesia de Dios, una rama de la iglesia de Dios que predica, que enfatiza la santidad.
Salió la Alianza Cristiana y Misionera. Y así sucesivamente. Hay algunos que encontraron la enseñanza de la sanidad divina y formaron una nueva denominación. En el año 2001 se derramó el Espíritu Santo por primera vez en esta era moderna, como les dije, en un instituto bíblico en Topeka, Kansas. 5 o 6 años más tarde, el Espíritu Santo se derramó en la calle Azusa, en la ciudad de Los Ángeles. Y ahí comenzaron a ser restaurados los dones del Espíritu Santo. Hablaron en lenguas por primera vez, empezaron a profetizar, recibían palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, y etcétera, etcétera. Los dones comenzaron a ser activados por medio de la unción del Espíritu Santo. Y se formaron las iglesias pentecostales. Allí nació la Asamblea de Dios, allí nació la Iglesia de Dios de la Profecía, allí nació la Iglesia Cuadrangular, etcétera, etcétera. Pero allí no terminó el proceso de restauración de la iglesia, hermanos. Porque en los últimos 30, 40, 50 años Dios ha seguido restaurando su iglesia al nivel que tuvo al principio. Dice en Ageo, creo que es el 2:9, que la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera. No igual, sino mayor. Nosotros podemos creer, hermanos amados, de que la iglesia va a ser devuelta al nivel espiritual que tuvo en el primer siglo y aún a un nivel espiritual superior. O sea, si el reino de Dios se manifestó en el libro de los Hechos en el primer siglo de la iglesia, podemos esperar que en este siglo XXI, en esta época final que se ha llamado los postreros días, los últimos días, los postreros tiempos, antes de que Cristo venga, la iglesia vuelva al nivel, por lo menos al nivel que tuvo en el libro de los Hechos, y a un nivel superior a ese, si se lo permitimos. Dios manifestó su reino en el primer siglo y lo quiere manifestar en el siglo XXI. Claro, el reino de Dios se siguió manifestando donde el hombre le permitía a Dios obrar como él quería hacerlo. Muchas de las manifestaciones del reino de Dios, como la sanidad divina, fueron restauradas a la iglesia en el siglo XIX. Como la liberación, fue restaurada a la iglesia en el siglo XX. Y yo les pregunto, ¿ya está la iglesia en su etapa final de restauración? ¿No habrán otras cosas que Dios quiera restaurar? Por ejemplo, en los últimos años Dios ha restaurado ministerios. Hace 50 años, ¿quién oía hablar de apóstoles? Nadie. ¿Y de profetas? Nadie. Las iglesias se limitaban a tener 3 ministerios: pastores, evangelistas y maestros. Eso es tradicional. La iglesia bautista, la iglesia nazarena, la iglesia pentecostal solo tiene ¿qué? 3 ministerios. Por eso no anda muy bien, porque si yo tengo un coche y en vez de tener 4 ruedas solo tengo 3, ¿qué va a suceder con el coche? No va a avanzar y voy a correr el peligro no solamente de destruir el coche, sino que voy a correr el peligro de que porque le falta una llanta el vehículo se va a ir ¿qué? Hacia el lado donde está la deficiencia y fácilmente se va a estrellar o se va a embarrancar. Un coche, para poder avanzar, tiene que tener ¿qué? Sus 4 ruedas cabales. Pues la iglesia, para poder avanzar, necesita tener ¿qué? Los 5 ministerios. Y esa oposición al ministerio apostólico, profético, no es de Dios, es del diablo, la oposición. Porque el diablo no quiere que la iglesia sea restaurada. Porque una iglesia restaurada plenamente se convierte en un enemigo formidable del reino de las tinieblas. ¿Escucharon bien? Por eso hay mucha crítica y hay mucha condena hacia los ministerios. Alguna de esas muy merecida, porque hay personas que han adoptado el ministerio apostólico que realmente no son apóstoles, y otros han adoptado el ministerio profético que no son realmente profetas, y andan haciendo barbaridades. Pero si la iglesia tuviera el discernimiento del Espíritu,
podía detectar a los falsos apóstoles, falsos profetas y a todos los falsos ministerios antes de que hagan destrozos en el cuerpo de Cristo. Amén. Estos son los tiempos de la restauración. ¿De qué? De todas las cosas. Vamos a Hechos 3. Hechos 3, versículo 19. Así que, arrepentidos y convertidos. Parece igual a lo que dijo Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A lo que dijo Jesús, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y aquí el apóstol Pedro dice, arrepentidos, convertidos. No hubiera extrañado que era, porque el reino de Dios quiere ser manifestado entre vosotros, pero no dijo eso. Dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y enviará a Jesucristo. Esta es la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo en gloria, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo que haga. 3:21, de cierto, al cual de cierto es menester que el cielo reciba, dice la Biblia, pero ¿sabe lo que dice el original? Que el cielo retenga. ¿Dónde está Cristo? Él fue recibido cuando ascendió para ser glorificado, ser entronizado a la diestra del Padre. Aquí no está hablando de que el cielo va a recibir a Cristo, más bien la palabra es retener. El cielo lo va a retener en su seno ¿hasta qué? Hasta que se cumplan los tiempos de la restauración, ¿de qué? De todas las cosas. Este es el tiempo de la restauración. Comenzó con la Reforma Protestante hace 500 años aproximadamente. Y el proceso, como les dije antes, fue lento y dificultoso. Pero se ha ido acelerando. En un siglo se restauraron los dones, en un siglo se restauraron los ministerios. Ya hay apóstoles, ya hay profetas. La restauración de estos ministerios y juntamente con los demás era indispensable para llevar a la iglesia a su madurez, a su perfección. Dice, Dios ha puesto en la iglesia primeramente apóstoles y luego ¿qué? Profetas, evangelistas, pastores, doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, la iglesia entera, llegue a la unidad. ¿Hay unidad en la iglesia hoy? Es un milagro poder reunir a los hermanos de diferentes denominaciones y reunirlos en paz, porque unos no se llevan con otros. Hay malicia, hay sospecha, hay profundos resentimientos. Pero la Biblia dice que antes de que venga Cristo, la iglesia va a ser llevada a la unidad, la verdadera iglesia. No es una unidad ecuménica, sino una unidad espiritual. A la unidad de la fe y del conocimiento. ¿De quién? Del Hijo de Dios. A la estatura, a la edad del varón perfecto, reproducido a imagen y semejanza del Señor Jesús. Amén. Estos son los tiempos en que Dios quiere perfeccionar su obra en la iglesia para llegar a la iglesia a ese nivel. Yo diría que la iglesia está restaurada tal vez en un 80, 85, 90%, pero todavía falta. Todavía falta. Tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere hacer. Yo he sobrevivido 50 años de ministerio, hermanos, porque no me he permitido detener, estancar en ninguna etapa de mi desarrollo. O sea, yo, a pesar de que ya debía estar jubilado, retirado, y algunos me han querido sacar del ring, sacar de la pista, me dicen, ya es tiempo de que descanses y disfrutes de la vida. Yo le digo, pues yo estoy disfrutando de la vida haciendo lo que estoy haciendo. Para mí sería muy aburrido quedarme en la casa mirando televisión como algunos de ustedes,
rascándome la panza, porque estoy jubilado y no tengo nada que hacer, aburrido. Mire, con razón su esposa ya no lo aguanta, viejo mañoso. ¿Usted cree que es un privilegio estar jubilado? No, es una desgracia. Uno debe ser productivo el resto de su vida. Uno debe aportar a la familia, a la sociedad, a la iglesia, y no estar ahí tomando Coca-Cola si es que no es cerveza. No, yo estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Amén, hermano. Y me he ido desarrollando, he ido cambiando, progresando, y estoy abierto a lo que Dios quiera hacer, porque yo creo que Dios todavía nos tiene que llevar a un nivel espiritual superior. El plan de Dios era y es manifestar su reino a través de la iglesia. Amén. Pero desafortunadamente, debido a la incredulidad y a la rebeldía del hombre, la iglesia por muchos siglos perdió esa presencia viva del Espíritu Santo que asegura la manifestación del reino de Dios en medio de su pueblo. Pero comenzando a principios del siglo XX, ya un poco más de 100 años, las cosas empezaron a cambiar con el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente del reino de Dios en la iglesia y en el mundo hoy en día. Claro, el Espíritu Santo nos equipa a nosotros para representar el reino de Dios en la tierra. Pero si no fuera por el Espíritu Santo, no lo podríamos hacer. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar el libro de los Hechos? Para descubrir qué es lo que Dios hizo en el primer siglo y qué es lo que Dios quiere hacer hoy. Por ejemplo, la iglesia tradicional conservadora enseña que cuando murió Juan el apóstol, el último de los apóstoles, desaparecieron todas las manifestaciones del Espíritu Santo, que hoy no hay necesidad de que existan apóstoles ni profetas, que con los 3 ministerios que ya mencionamos basta, y que no debemos esperar que Dios se derrame por medio del Espíritu Santo como lo hizo al principio, que para qué lenguas, para qué profecías, que tenemos la Biblia escrita y con eso nos debe bastar, que no necesitamos que Dios nos hable de una forma espontánea a través del don de profecía o la palabra de ciencia o la palabra de sabiduría. Nada de eso no existe hoy. Esa es la enseñanza de las iglesias tradicionales. Usted puede ir a una iglesia de esa clase y parece que estuviera en un cementerio. No hay nada, solo un rito religioso. No hay mover del Espíritu. Cantan unos himnos tradicionales: Santo, Santo, Santo. Cantan: Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. ¡Ay, qué tedio! Firmes ya delantes. En su tiempo, qué lindas eran esos himnos. Pero hemos entrado a una nueva etapa en la restauración de la iglesia, en que hay una alabanza, una adoración libre en el Espíritu. Yo no quiero volver atrás. Yo tocaba piano, acordeón, órgano, era experto en tocar esos himnos. Pero hace algunos 20 años dejé la música, porque Dios ha levantado. Miren, hermanos, allá en Guatemala, aún las iglesias pequeñas tienen conjuntos que a mí me dejan pero con boquiabierto. Les conté que hace un mes fui a una iglesia en la cumbre de una montaña entre los indígenas quiché. Esa iglesia ha tenido que ampliarse 3 veces. Y saben, ellos tienen 3 conjuntos completamente equipados, cada uno con todos sus instrumentos y con todos sus aparatos. 3 en una sola iglesia. Y se turnan. Hubieron 3 cultos, mañana, tarde y noche, y en cada culto tocó un conjunto diferente. Y yo me quedo, pero extasiado. Qué lindo. ¿Quién quiere volver a esos
himnos que vienen a cantar en los entierros, en los velorios y los entierros. Es que, hermanos, la nueva himnología es parte del proceso ¿de qué? De restauración de la iglesia. Dios quiere manifestar su reino, Dios quiere manifestar su gloria en la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo, a través de la alabanza y de la enseñanza y de otros medios que Él ha dejado para la edificación de su pueblo. Estamos viendo los tiempos de la restauración, y el elemento más importante que está siendo manifestado es el reino de Dios. El reino de Dios se está manifestando hoy con mayor fuerza, con mayor gloria que hace 100, 200, 300, 400 años. Somos privilegiados, hermanos. Esta es una generación muy bendecida por Dios. Agradezcamos, aprovechemos el privilegio que Dios nos da de ser partícipes hoy del reino de Dios. Amén. Bueno, vamos a tomar las hojas ahora sí. Esto solo era la introducción al tema, hermanos. Reino de Dios durante la dispensación de la gracia. De esto habla extensamente el libro de los Hechos y las epístolas escritas por los grandes hombres de Dios como Pedro, Pablo y Juan, etcétera, etcétera. La iglesia del primer siglo es el patrón, el modelo para la iglesia de todos los siglos. No hay iglesia primitiva o iglesia apostólica, no la hay. Ese es un nombre que los hombres le asignaron a la iglesia del primer siglo. Dicen durante los tiempos de la iglesia apostólica, como diciéndole, hoy no hay apóstoles, ni vamos a esperar que hayan apóstoles. Allá los hemos refundido, los hemos confinado al primer siglo. Pero Dios nos ha salido adelante y ha comenzado a levantar genuinos apóstoles, genuinos profetas, aunque hay muchos impostores, engañadores, que hay que detectar y hay que denunciar. Amén, mis hermanos. No todo lo que brilla es oro. Mi hermano, no seamos ingenuos. ¿Por qué no decir no seamos tontos en creer toda profecía? Jesucristo, digo, el apóstol Pablo por el Espíritu dijo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. Ya porque alguien llegue y diga yo soy profeta, no hay que creerles todo lo que dicen. Hay que juzgar cada mensaje a la luz de la palabra de Dios, a ver si concuerda con la palabra. Hoy hay profetas, y entre comillas, que andan, pero hablando grandezas. Hijo mío, yo te he llamado y te he levantado para que... Y empieza a decirle grandezas, como Dios lo va a llevar por todo el mundo, y lo va a hacer famoso y lo va a hacer rico. Profetas que solamente quieren congraciarse con el pueblo de Dios. Y detrás de ellos muchas veces hay otros intereses. Echarse la gente a la bolsa, o mejor dicho, meter la mano a la bolsa de las gentes. Tengamos cuidado, hermanos. No rechacemos el ministerio apostólico porque hayan algunos falsos apóstoles, no rechacemos el ministerio profético porque hayan algunos falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Cuando yo voy a comprar fruta, yo compro los frutos para la casa porque mis hijos son inútiles, ellos compran cualquier cosa. Yo no dejo que el vendedor me meta, yo examino cada fruta, porque sé que hay frutas que tienen manchas y frutas que tienen gusanos. Yo soy experto para comprar papayas y piñas y melones y sandías. Llevo fruta de la primera calidad a mi casa. ¿Por qué? Porque soy cuidadoso. Yo no le digo a la vendedora de fruta, deme una docena de mangos. No, yo acaricio cada mango. Yo los escojo. Y le digo a la vendedora, mire, aunque me cobre un poquito más caro, yo quiero poder escoger la fruta que a mí me parece mejor. Reviso cada aguacate, reviso cada mango, porque quiero llevar fruta de primera calidad a mi casa. Pues eso tenemos que hacer con los ministerios, hermanos. Tenemos que examinar sus vidas y examinar sus enseñanzas. Yo no resiento que alguien
cuestione la validez de mi ministerio. Tiene derecho a hacerlo. A mí no me molesta en lo más mínimo que la gente pues tenga ciertas dudas acerca de mi ministerio. A cualquiera de ustedes les doy derecho de investigarme si quiere. Si usted quiere subirse a un avión e ir a Guatemala a preguntar quién es Norman Parrish, pues hágalo, mi hermana y mi hermano. Se va a llevar una sorpresa. Allá me llaman el patriarca. No sé si por viejo o por sabio, pero me llaman el patriarca de los apóstoles. Me han llamado el decano de los apóstoles. Ahora, eso no lo digo para ensalzarme, sino para que ustedes sepan que mi ministerio también puede ser sometido a prueba. Tienen derecho a hacerlo. Si a algún predicador le cae mal que traten de investigar lo que él ha hecho y lo que él ha enseñado, pues algo anda chueco en su vida. Tiene temor de que le descubran algo que podía desprestigiarlo a él. No. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros no debemos ser jueces, pero sí debemos ser inspectores de fruta. Por ejemplo, los exportadores de fruta de México tienen que permitir que inspectores enviados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos vengan a examinar a ver si no traen algún hongo o que traigan algún insecto. Si la fruta está contaminada, no la dejen entrar a los Estados Unidos. Yo debo decir, usted y yo debemos ser inspectores, no juzgadores, sino inspectores de fruta. Por sus frutos los conoceréis. Pablo dijo esto al defender su ministerio, que las señales del apóstol habían sido manifestadas en su ministerio. Vamos a buscar eso aquí. ¿Están aprendiendo, hermanos? Mire lo que dice aquí en 2 Corintios 12:12. Con todo esto, las señales del apóstol han sido hechas en vosotros, en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. Pablo dijo, las señales del apóstol han sido hechas por mí entre vosotros. ¿Y cuáles eran esas señales? Noten bien, en el versículo 12, señales, prodigios y maravillas. Un apóstol tiene que tener un ministerio sobrenatural. Dios debe manifestarse en el ministerio de un apóstol en sanidades, en liberaciones, en milagros. Dios tiene que usarlo en el plano sobrenatural. Y si no, no es apóstol. Simple y sencillamente. Yo me reúno con los apóstoles de Guatemala, tuvimos reunión el martes, y yo continuamente les enfatizo, hermanos, ustedes tienen como apóstoles de introducirse en el ministerio de liberación. Lo tienen que practicar y lo tienen que ministrar. Y no andar evadiendo la responsabilidad. Es que estoy muy ocupado, tengo demasiado que hacer, yo no puedo. Esas son pamplinadas. Un verdadero siervo del Señor, un apóstol ungido, y no solo él, también los profetas y también los evangelistas, también todos los ministerios, el pentaministerio, el ministerio quíntuple, todos los siervos de Dios deben tener un ministerio sobrenatural. Estas señales seguirán no solo a los apóstoles, no solo a los profetas, a todos los creyentes, a todos los ministros de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas son las señales, estas son las evidencias de que somos llamados y ungidos por Dios para manifestar el reino de Dios en la tierra. Amén, mis hermanos. Vamos al punto siguiente. El reino de Dios fue manifestado en la iglesia por el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2, 30 y 33. Hechos 2, 30. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer el 33. Así que levantado por la dicha de Dios y recibiendo el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Amén, mis hermanos.
¿Cómo se manifestó el reino de Dios en la iglesia? Por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Ya les he dado varias veces los versículos claves. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Digo, el reino de Dios hoy en medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20, que dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es un reglamento, no es un estatuto, no es una serie de leyes humanas. El reino de Dios es poder, el poder del Espíritu Santo manifestado de una forma sobrenatural en la iglesia y por medio de la iglesia en el mundo entero. Ahora vamos a ver 3 derramamientos del Espíritu Santo. Primero en Jerusalén, después en Samaria y por último en Éfeso. El derramamiento del Espíritu en Jerusalén fue bajo el ministerio de Pedro. El derramamiento del Espíritu en Samaria fue bajo el ministerio de Felipe y el derramamiento del Espíritu en Éfeso fue bajo el ministerio de Pablo. 3 diferentes derramamientos del Espíritu, primero entre los judíos, segundo entre los samaritanos y por último entre los gentiles. Cada uno de estos derramamientos del Espíritu Santo constituyó un avivamiento que conmovió, que revolucionó esa ciudad, sus alrededores. Amén. ¿Qué es un avivamiento? Ya se lo dije ayer o antier. Un avivamiento es la manifestación del reino de Dios en determinado lugar. Todo el mundo habla de avivamiento, pero para que haya avivamiento tiene que derramarse el Espíritu Santo y para que se comiencen a manifestar las señales del reino de Dios en medio del pueblo de Dios. Mira lo que dice Hechos 2 del 1 al 4. Esta noche vamos a hablar un poco más acerca del bautismo en o con el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Hechos 2, 1 al 4. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos reunidos en un mismo lugar, en un espíritu de unidad. Y de repente, de una forma sorpresiva, vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Qué falta de reverencia, ¿no? Que cuando cayó el Espíritu Santo estaban sentados. ¿Por qué no estaban parados, postrados? ¿Por qué estaban sentados? No, bueno, en parte sí. Pero en Lucas 24, y en el versículo, no cierren Hechos, porque esa es la costumbre que ustedes tienen, cierran el pasaje, después lo tienen que andar buscando otra vez. Pongan ahí algún papelito o un pañuelito mocoso. Lucas 24 y el versículo 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre? La promesa del Espíritu Santo. Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros ¿qué? ¿Qué dice la versión suya? ¿Quedaos qué? No, pero hay una palabra, el verbo, ¿qué es? Mas vosotros ¿qué? Quedaos. En alguna versión dice, mas vosotros esperad. La versión que yo tengo, que es la original, la más antigua, dice, mas vosotros asentad en Jerusalén. ¿Sabe lo que significa el original? Siéntense a esperar. De modo que les parecerá penoso tener que sentarse aquí unas cuantas horas a recibir esta enseñanza. No, los discípulos, los apóstoles tuvieron que sentarse a esperar 10 días la venida del Espíritu Santo. De modo que cuando el Espíritu se derramó en el día del Pentecostés, ¿cómo estaban? Sentados en obediencia a las instrucciones de Jesucristo. Jesucristo no les dijo, párense, arrodíllense, póstrense sobre sus rostros, les dijo, siéntense. ¿Y ellos qué hicieron? Se sentaron, obedecieron. Y allí mismo en Hechos capítulo 5, versículo 32 dice, el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen hasta en el más mínimo detalle. Cristo no dijo, póstrense,
arrodíllense, les dijo, siéntense. ¿Y ellos qué hicieron? Hasta que les salieron callos en las nalgas. 10 días sentados en puras sillas de piedra o de madera. Pero fue un acto de obediencia. Seguramente algunos de ellos, tal vez Pedro, que era muy impaciente, les dijo, aquí estamos perdiendo el tiempo, muchachos. ¿Será que oímos bien las instrucciones de Cristo? Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y las almas se están perdiendo. Aquí estamos, mire, yo creo que debido a la alucinación provocada por la tristeza, no oímos bien las instrucciones. ¿Por qué no salimos a las calles? Vamos a evangelizar, vamos a hacer cultos en las calles, en las plazas, vamos a anunciar el Evangelio. Y los más cuerdos le decían, cállate y siéntate. Cristo dijo, esperen, siéntense a esperar. Y prevaleció la sensatez. Esperar hasta que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos el día del Pentecostés. ¿Cómo estaban ellos cuando cayó el Espíritu Santo? Estaban unánimes juntos, sentados en un aposento alto, esperando con una paciencia infinita que Dios hiciera su obra como Él quisiera y cuando Él quisiera. Sigamos leyendo. Dice que el viento hinchó la casa donde todos estaban sentados. Versículo 13. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo se manifestó como viento, como fuego. Y son símbolos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Y fueron llenos, ¿cuántos? Todos, hombres y mujeres. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron. Lo que dice significa que no solo comenzaron, sino continuaron. El día del Pentecostés comenzaron a hablar en otras lenguas y eso da a entender que lo siguieron haciendo. Hubo continuidad en la obra del Espíritu Santo en ellos. Hay algunas personas que cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo hablan en lenguas y nunca más vuelven a hablar en lenguas. Eso no es voluntad de Dios. Si usted habla en lenguas una vez, puede seguir hablando en lenguas el resto de su vida. Porque los dones de Dios son sin arrepentimiento. Pero a algunos que le daría vergüenza que los oigan hablar en lenguas en público, han inventado esa teoría de que uno puede recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas una vez inicialmente y que después de eso no hay que esperar volver a hablar en lenguas. La mayoría de los pentecostales así son. Sí, yo hablé en lenguas una vez. ¿Y cuánto? Hace 30 años, cuando Dios me bautizó en el Espíritu. ¿Y por qué no lo ha seguido haciendo? ¿No dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica? ¿Y acaso no necesitamos ser edificados? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por temor, por vergüenza? No. Bueno, y comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién era el que impulsaba? El Espíritu. Ahora quiero que noten bien, aquí hay unas cosas muy importantes. Comenzaron a hablar en otras lenguas, eso quiere decir diferentes a las que estaban acostumbrados a hablar. Amén. La Biblia habla de nueva lengua, extraña lengua. Hay diferentes términos que la Biblia usa al referirse a la manifestación del don de géneros de lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas diferentes a las que están acostumbrados a hablar. Ahora, cuando Pablo en 1 Corintios 13 habla de las lenguas, dice, si yo hablara en lenguas, ¿qué? Humanas, o en lenguas, ¿qué? Angélicas. Pudiera ser que por impulso del Espíritu Santo usted hable en una lengua desconocida por usted, pero que habla en algún lugar de México o del mundo. Lo que convenció a mi padre, que fue siervo de Dios, de la validez, de la genuinidad del bautismo del Espíritu Santo, fue que en los Estados Unidos fue a una iglesia. Él era bautista, pero de hueso colorado. Y fue a una iglesia y una viejita se paró y empezó a hablar en español de un mensaje. Y después del culto, mi papá se acercó a ella y le dijo, hermanita, Dios la bendiga. Y le preguntó, ¿y usted no sabe hablar español? No. ¿Y cómo fue que habló en español y dio un mensaje?
de Dios para mí, porque el mensaje iba dirigido a él, en español. Fue obra sobrenatural del Espíritu Santo. Eso fue lo que lo convenció, le quitó todos sus prejuicios y sus temores, y él se preparó para recibir también el bautismo del Espíritu Santo, y lo recibió. Amén. Las lenguas que usted puede hablar bajo el impulso del Espíritu pueden ser lenguas humanas, pero también pueden ser lenguas ¿qué? Angélicas. ¿No saben ustedes que los ángeles hablan diferentes idiomas como nosotros? Hay castas angelicales. ¿Usted cómo lo sabe? Pues si yo he tenido trato con los ángeles se me han manifestado. Y no lo digo en jactancia, pero un ángel me dijo, nosotros somos de la 4ª generación de ángeles. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Dijo, Dios ha creado diferentes ángeles en diferentes épocas de la historia, dependiendo de la necesidad. No todos los ángeles fueron creados a la misma vez. Dios ha seguido su obra creativa. Ustedes creen que Dios creó los cielos y la tierra y paró. Dios es creador. ¿Qué estará creando otros universos? O pudiera estar creando otras civilizaciones. Y este ángel dijo, yo soy de la 4ª generación. Y cada generación de ángeles, cada casta de ángeles, hablan un idioma diferente. Por eso dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, plural. Lo que quiere decir que hay diferentes lenguas angelicales, no una sola. Amén. ¿Están aprendiendo? Todavía hay tiempo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo se derramó el día del Pentecostés. ¿Y cuál fue el resultado? Pasemos al versículo 41. Así que los que recibieron la palabra de Dios ese día fueron bautizados. No solo se convirtieron, se bautizaron y fueron añadidas a ellos aquel día. ¿Cuántos? Qué crecimiento tan formidable, ¿no? De 120 a 3.120 en un día. Eso es avivamiento. Conversión masiva. Gente de todas las lenguas y todas las naciones que estaban en Jerusalén se convirtieron a Cristo, y cuando regresaron a sus respectivos países llevaron el mensaje del reino de Dios. Y empezaron a surgir iglesias en el norte de África, en el sur de Europa, en base al testimonio de estas personas que se convirtieron en Jerusalén el día del Pentecostés. Amén. Versículo 42. Y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Los nuevos convertidos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y toda persona tenía temor, no temor miedo, sino temor de Dios. Amén. Y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Gracias, hermano. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. Ahí están las señales de los apóstoles. Muchos fueron liberados, sanados, hubo un despliegue del poder de Dios. Eso es el avivamiento, esa es la manifestación del reino de Dios en la tierra, hermanos amados. Amén. Bueno, saltemos al capítulo 5, donde nuevamente la Biblia describe lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén. 5:12. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros, de los impíos, ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaba más y más. El capítulo 3, el capítulo 4 describe la curación del hombre cojo de nacimiento, y como resultado de la conversión de él y de la sanidad de él, 5,000 almas se entregaron a Cristo. Se aumentaban más y más. Sigamos leyendo. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles, ya no había donde ponerlos, y los ponían en camas y en lechos para que Pedro los tocara o los ungiera a todos. No alcanzaba el tiempo para eso, sino que Pedro pasaba y la sombra de Pedro se reflejaba sobre los enfermos,
caía el poder del Espíritu Santo. Había tal unción, Pedro estaba tan ungido que no tenía ni que orar ni tocar, solo su presencia, la sombra que era, ¿cómo podríamos decir?, reflejada en el asfalto, bastaba para que los enfermos fueran sanados y los endemoniados fueran liberados. Ahí está el versículo siguiente. Dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos, esa es la manifestación del reino de Dios, todos sanados, todos liberados. No hemos llegado a esos días todavía, hermanos. Sí, Dios está liberando a algunos, anoche vimos eso, está sanando a otros, anoche también lo vimos, pero hermanos amados, falta. Falta. No nos quedemos satisfechos con lo poco que tenemos, porque hay más y más y más y más y más. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios manifiesta en medio de nosotros? Ese es el reino de Dios. Ahora pasemos al segundo avivamiento en Samaria, capítulo 8, la segunda manifestación del Espíritu. Dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban unánimes, dice, atentas y unánimes las cosas que decía Felipe. Oigan esto, oyendo y además de oír, ¿qué? Viendo las señales. Ahí están las señales. Hoy hay predicadores y famosos que solo predican pero no ministran ni liberación, ni sanidad, ni nada. Yo admiro a un Luis Palau, admiro a un Billy Graham, admiro a los grandes evangelistas, pero ellos solo predican y gracias a Dios que algunas almas levantan la mano y aceptan a Cristo. Pero en la vida de esos hombres hay señales sobrenaturales. No. En las campañas de Billy Graham no hay milagros. En las campañas de Luis Palau no hay milagros. Ellos se han limitado a predicar el Evangelio de la Gracia. Pero Dios, y vuelvo a enfatizarlo, ha dicho que en estos tiempos finales el Evangelio que tenemos que creer y que tenemos que predicar es el Evangelio del reino de Dios. Y cuando lo hacemos, sucede exactamente lo que sucedió en Jerusalén, en Samaria y en Éfeso. Mire lo que dice aquí. Oyendo y viendo las señales que hacía. Y ahora explica cuáles son. Porque de muchos, versículo 7, porque de muchos que tienen espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, alaridos, chillidos. ¿No sucedió eso aquí anoche? Varias personas gritaron, temblaron. ¿Sí? Eso no nos debe extrañar. Sucedió en la iglesia primitiva, va a suceder en la iglesia del siglo XXI también, y con más frecuencia. Amén. Los demonios salieron dando grandes voces y muchos cojos, paralíticos, eran ¿qué? Ahora, ¿por qué sucedieron todos esos milagros, hermanos? Yo les puedo decir por qué. Pasen al versículo 12. Mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba, ¿qué mensaje? ¡Ah, el Evangelio del reino de Dios! Si él se hubiera limitado a predicar el Evangelio de la Gracia, no hubieran sucedido esas cosas. Porque cuando se predica el Evangelio de la Gracia, nadie espera que hayan milagros. A lo más se gozan porque unas pocas almas levantan la mano y aceptan a Cristo. Y gracias por esos resultados, gracias a Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere hacer ahora. Tanta gente atormentada, tanta gente oprimida. ¿Qué es lo que necesitan? Aparte de la salvación, ¿qué necesitan? Ser sanados, ser liberados, ser transformados por el poder de Dios. Y eso solo lo hace Dios cuando se predica el Evangelio ¿de qué? Del reino. El Evangelio del reino provoca la manifestación del reino. Para que nosotros podamos ver el reino de Dios en acción en medio de nosotros, el Evangelio del reino tiene que ser predicado. Porque el Evangelio del reino crea una expectativa. Cuando uno predica liberación, cuando uno predica sanidad, las gentes empiezan a abrirse a la obra de Dios. Y por medio de la fe
empiezan a ser liberados y sanados y ungidos, introducidos a una vida sobrenatural en Cristo. Empiezan a experimentar los poderes del mundo venidero, los poderes del reino de Dios. El mundo venidero es el reino de Dios en el milenio. Pero esos poderes no tenemos que esperar que venga el milenio para experimentarlos, podemos experimentar aquí, ahora, en anticipo a lo que va a suceder en esta era próxima que se llama el milenio, el reino de Dios, el reino milenial. Bueno, ahora, hermanos amados, vamos a ver, en Samaria ocurrió lo que siempre ocurre. Allí había un mago muy famoso, un brujo llamado Simón. El diablo se anticipó a enviarlo a Samaria, como, ¿se acuerdan que Cristo dijo, me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, ¿y dónde más? El diablo dijo, con que van a ir a predicar el evangelio del reino a Samaria, pues yo me anticipo, voy a mandar a mi famoso siervo llamado Simón el mago. El diablo se anticipa a los planes de Dios muchas veces. Y Simón se fue a instalar en Samaria y abrió un centro de brujería, y la gente necesitada, atormentada, acudió a él. Él se presentaba como si fuera el gran poder de Dios. Dice que aquí está, léanlo ustedes, en el capítulo 8, versículo 10, al cual oían todos los samaritanos, desde el más pequeño, niños o jóvenes, hasta el más grande, adultos y viejos, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero ¿qué estaba sucediendo? Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado. Y quieren ustedes saber lo que significa el versículo en los manuscritos originales, los había hechizado por mucho tiempo. Pero cuando vino Felipe predicando el evangelio del reino de Dios, contrarrestó la influencia de los espíritus malos que operaban en Simón, y en cosa de semanas Simón se quedó sin clientela. Perdió todo su negocio y tuvo que cerrar su centro de brujería. Y él dijo, si no los puede vencer, pues entonces me voy a hacer uno de ellos. Me voy a unir a ellos para poder recuperar la influencia que tuve en este pueblo. Fingió convertirse. Aún se sometió al rito del bautismo. Engañó al pobre Felipe. Felipe tenía grandes virtudes, pero no tenía discernimiento de espíritus. Se gane con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este negocio, los negocios del rey, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntate. Simón jamás se había arrepentido de haber sido brujo, de haber sido mago, de haber practicado las artes mágicas. Arrepiéntate de esta tu maldad. Si de pronto, que esta maldad te sea perdonada. Dios tenga misericordia de tu alma. Y el hipócrita esto dijo, oren a Dios por mí, que no me llegue a suceder lo que ustedes dijeron, que no me caiga el juicio anunciado. ¿Qué hubo en Samaria? Una manifestación de ¿qué? Del reino de Dios, resultado de la predicación de ¿qué? Del evangelio del reino. Hubieron conversiones y bautismos. Hubieron sanidades y milagros. Dios manifestó su poder liberando a unas gentes que estuvieron metidas hasta el cogote en el espiritismo. Todos los clientes de Simón el mago se convirtieron a Cristo. Y eso lo obligó a él a fingir su conversión. Pero gracias a Dios que Pedro y Juan llegaron a tiempo y denunciaron a este bandido y lograron preservar la pureza doctrinal y moral de la iglesia. Y se cumplió lo que yo les había dicho antes. De pronto el Espíritu Santo le dijo a Felipe, sal de Samaria y te vas allá al trasfondo del desierto a esperar. ¿Se acuerdan que por ahí pasó el eunuco etíope y Felipe lo evangelizó?
El hombre se convirtió, se bautizó y siguió su camino hasta Etiopía, y allá comenzó un avivamiento. ¿Dónde tuvo más éxito Felipe? ¿En la ciudad de Samaria o en el desierto? Oigan, siervos del Señor. Felipe seguramente cuando primero le habló el Espíritu Santo que se fuera al desierto, pero Señor, no me saques de aquí, esto es glorioso, mire todos los que se están convirtiendo y liberando. Te reprendo, demonio, que me quieres llevar allá al desierto, a alejarme de la bendición de Dios. Y eso hubiera podido pensar Felipe. ¿Cómo es posible que en medio de un enorme avivamiento Dios le diga al siervo de Dios, váyase al desierto? Usted mismo dudaría de la voz de Dios. Pero Felipe fue obediente, fue y predicó a un individuo, a uno solo, y ese hombre se convirtió y fue a evangelizar a toda una nación. Amén, mis hermanos. Esas son las manifestaciones del reino de Dios. Vamos a la tercera, en Éfeso. ¿Cuántos quieren ver que esto ocurra aquí en la ciudad de Coatepec? La ciudad de Jalapa. Bueno, ahora vamos a Hechos 19. Rápido. Dice que Pablo llegó a Éfeso. Esta era su segunda gira misionera. Él había pasado por Éfeso antes, pero solo de pasadita. Y ahora regresa a Éfeso, y al regresar encontró un grupo de 12 creyentes en Cristo, 12 hombres, que se reunían por allá en las afueras de la ciudad. Entró a ellos, se reunió con ellos, y a la primera oportunidad les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Desde que creísteis o después que creísteis? Y ellos se miraron unos a otros con extrañeza. ¿Y eso qué es? Ellos no sabían nada acerca del Espíritu Santo. No sabían ni de la existencia del Espíritu Santo ni de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabe quién los había evangelizado? Apolos. Y era un brillante orador, un hombre elocuente. Pero Apolos no había recibido el bautismo del Espíritu Santo y por lo tanto no lo podía impartir. Cuando Aquila y Priscila oyeron a Apolos predicar en la ciudad de Corinto, dice que se lo llevaron aparte y corrigieron su doctrina. Le hablaron más de cerca del camino del Señor, porque Apolos, según el capítulo 18, solo conocía el bautismo de Juan, el bautismo de agua para arrepentimiento, no conocía el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces él había evangelizado a estos 12 hombres y nunca les habló del Espíritu Santo, ni de su investidura, ni de su unción. Entonces Pablo lo primero que hizo fue corregir. Los empezó a instruir y los rebautizó. Los bautizó de nuevo en agua, porque el bautismo de Juan ya había caducado, ya había perdido validez, ya había perdido vigencia. O sea, ese bautismo solo tenía como propósito preparar al pueblo judío para la venida de Cristo. Ese bautismo no era para el pueblo gentil, era para el pueblo judío exclusivamente. Pero ustedes recuerdan que Jesucristo instituyó también el bautismo. Aunque el elemento era el mismo, el agua, sin embargo el propósito era diferente. Entonces Pablo los volvió a bautizar, por eso fue. Cuando ellos se convirtieron a Cristo, Pablo los bautizó. Y una vez bautizados en agua, procedió a ministrarles al Espíritu Santo. Lean el versículo 6. ¿Qué dice allí? Efesios 6, ¿qué? 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí está el método más común que Dios usa hoy para impartir el Espíritu Santo. Que personas ungidas del Espíritu Santo impongan las manos sobre los que son candidatos para recibir la llenura del Espíritu Santo.
hay una transmisión del poder de Dios. Amén, mis hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, no impongas de ligero las manos sobre nadie, porque, hermanos amados, cuando un verdadero siervo de Dios impone manos, algo sucede. Han habido casos en que yo he ido a lugares y se me acerca más una mujer que un hombre, pues se me acerca, Dios me dijo que le pusiera manos y orara por usted. Un momentito, a mí no me ha dicho nada Dios. Cuando Dios me lo diga a mí, entonces le voy a dar permiso de que usted me imponga manos. Porque, hermanos amados, uno no debe dejar que nadie le imponga manos de ligero, porque puede que ese sea un siervo de Satanás y que por medio de la imposición de manos le transmita un demonio que lo va a enfermar y lo va a oprimir. Disciernan quién es la persona que le va a poner manos. Han venido muchos falsos siervos de Dios a estos lugares y empiezan a ministrar y tumban la gente. Y todos se amontonan ahí porque quieren, y ¡pum!, al suelo, y ¡pum!, al suelo, y ¡pum!, al suelo. Y cuando se levantan les digo yo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? Nada, solo un poquito de debilidad en las piernas, en las rodillas. Pero cuando estaban ahí tirados en el suelo, vieron la gloria de Dios, se les abrieron los cielos, vieron la presencia. Nada. Es todo un engaño, hermanos. Las manifestaciones del Espíritu son para provecho. Dios no juega con nosotros. Eso de las caídas, sí, el Espíritu Santo las puede provocar, pero no todas las veces que cae la gente, cae bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo he visto predicadores que empujan, por poco falta que le ponga la zancadilla a la persona y la tumbe. He visto algunos que ¡pum!, y se tramposo. Tenga cuidado, hermanos, no anden en busca de experiencias, porque el diablo le puede dar experiencias muy lindas, que son falsificación de las experiencias de Dios en conformidad a su reino. Amén, mis hermanos. Yo quiero lo genuino, no lo falso. Bueno, ¿qué pasó? Este grupo fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces Pablo empezó a reunirse con ellos en la sinagoga de los judíos. Y yo quiero que ustedes noten lo que dice aquí en el versículo 8. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Y qué pasó inmediatamente? Oigan, versículo 10, y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y gentiles, oyeron la palabra del Señor. Miren, hermanos, se trasladó de la sinagoga a la escuela de un hombre llamado Tirano, predicó 2 años, y en esos 2 años toda la provincia, todo el país fue evangelizado. El evangelio lleva más de 100 años de predicarse aquí en México, y sin embargo hay muchos lugares donde el evangelio todavía no ha sido predicado. En el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas, hay pueblos donde nunca ha puesto el pie un predicador. No hay iglesia, no hay creyente, ni un solo creyente en esos lugares. Sin embargo, la iglesia de Éfeso, recién fundada, en el poder del Espíritu Santo, evangelizó toda una nación. Todos los que habitaban en Asia, y Asia no era el continente, sino que era una provincia situada en lo que hoy es una nación llamada Turquía. Pero toda la provincia fue evangelizada por estos hombres que habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ahora leamos el resto. Versículo 11, y hacía Dios singulares, extraordinarios milagros, maravillas, por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo,
y las enfermedades se iban de ellos. ¿Y qué más? Liberación y sanidad. ¿Se fijaron que en Jerusalén hubo qué? Liberación y sanidad. Que en Samaria hubo liberación y sanidad. Que en Éfeso hubo liberación y sanidad. El reino de Dios se manifestó en forma sobrenatural por medio de estas señales sobrenaturales que liberaban las gentes de opresiones y sanaban las gentes de enfermedades. Señales de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Y qué sucedió por fin? Leamos, no podemos seguir leyendo todo el pasaje, pero leamos lo que dice aquí el versículo 20. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Resultado final, crecimiento de iglesias, el establecimiento de la obra de Dios en todos los pueblos y en todas las ciudades de aquella región del mundo. Como resultado de este avivamiento, hermanos, surgió la iglesia, no solo de Éfeso, surgió la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Filadelfia, las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Un crecimiento extraordinario, no solo el número de creyentes, sino el número de iglesias. Esta es la manifestación del reino de Dios, que ocurrió en el primer siglo de la iglesia y debería haber seguido ocurriendo en toda la historia de la iglesia cristiana durante los siguientes siglos. Pero, ¿qué pasó? El diablo se metió en la iglesia se comprometió con el mundo, aceptó ser reconocida como la iglesia o la religión oficial del Estado romano y se fueron introduciendo prácticas paganas, hasta que la iglesia se convirtió en una amalgama, en un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo. Y casi desapareció toda manifestación del reino de Dios. Solo unos poquitos creyentes aquí y allá, bajo una tremenda persecución, preservaron la fe cristiana. Hasta que se levantaron los reformadores y con su conocimiento limitado a la palabra de Dios empezaron a predicar. Primero la justificación o la conversión, después el bautismo en agua, después la santidad, la sanidad y así sucesivamente hasta el día de hoy, que ya la iglesia está llegando casi al nivel de la iglesia primitiva. Pero falta, porque la gloria de la casa de Dios tiene que ser ¿qué? Mayor. Y podemos esperar cosas más grandes. Por ejemplo, lea usted el libro de los Hechos. Los ángeles se manifestaban cada rato. ¿Se acuerdan? Los ángeles se manifestaban cada rato en la iglesia. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes han visto un ángel? ¿A cuántos de ustedes les ha hablado un ángel? ¿Ah? Pues es una rareza. Pero en la iglesia primitiva esto era común. Ese aspecto de la palabra de Dios todavía tiene que ser restaurado en medio de nosotros. No debemos buscar estas experiencias, porque el diablo nos puede engañar, él puede falsificar. La Biblia dice que el diablo se transforma en un ¿qué? Por eso tenemos que estar alertas, tenemos que tener ya bien afinado el don de discernimiento de espíritus. Pero podemos esperar cosas más grandes y gloriosas en estos tiempos finales. Yo estoy expectante. Sí, yo agradezco lo que Dios ha hecho por mí, en mí, a través de esta bolsa de huesos que está parada delante de ustedes. Pero espero más y más. En el último año y medio, Dios me ha hablado 5 veces por medio de profetas, pero reconocidos en el cuerpo de Cristo, y me ha dicho que me va a dar larga vida. En agosto del año pasado, creo, ya se los conté la vez pasada que vine, un profeta me dijo que Dios me iba a dar 15 años más de vida. Si me quiere dar 20, mejor. 25, aún más mejor.
De modo que yo creo que me tienen para largo tiempo, un rato. Dios me va a prolongar la vida para deleite de unos pocos y para terror de todos los demás. Deleite de los verdaderos creyentes en Cristo y terror de ¿quiénes? De Satanás y los demonios. Porque si en el libro de los Hechos, capítulo 19, los demonios manifestados en aquel hombre que trataron de liberar unos exorcistas vagabundos, hijos de un sacerdote judío, ¿qué le dijeron? Nosotros conocemos a Cristo y también sabemos quién es. Pues sepan que el viejito que está delante de ustedes es muy conocido allá en el otro reino, en el reino de las tinieblas. Y no solo me conocen, me temen. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por 40 años los he combatido. Y con efectividad, gracias a Dios. Pero yo no debía ser la excepción, yo debía ser la regla general. Ustedes, hermanos pastores, hermanos, miembros de las iglesias, tienen igual derecho que yo tengo de enfrentar al diablo y vencer al diablo y echar al diablo de los lugares donde él ha estado operando. Igual derecho. Háganlo pues. No sean cobardes. No sean perezosos. Dedíquense a servir a Dios en conformidad con las manifestaciones del reino de Dios. ¿Y qué van a ver? La gloria de Dios manifiesta en medio de ustedes. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios en su plenitud? Puestos de pie. Vamos a aplaudir. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. Él se lo merece. Él se lo merece. Gloria, 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 gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea. Levante su voz, alabe a Dios. Grite de júbilo. ¡Qué maravilla! Aleluya. Les recuerdo, paren la mano, les recuerdo que esta noche deben traer una carta. ¿Dirigida a quién? No a Norman, sino a quién? A Dios. Esa carta va a contener dos cosas. Una confesión de pecado.